nos acompaña el licenciado Jorge Acosta Víquez Ortiz, no sé si gusta pasar aquí al frente, el licenciado Eduardo Trejo Juárez, o contador, él es representante del Seguro Social, ¿sí? Quien también nos van a apoyar con unos temas. Y pues el personal del instituto lo iremos nombrando conforme vaya cada uno exponiendo el taller o el tema para ustedes. En esta ocasión arrancamos con la exposición Infonavit, Marco Jurídico y Estructura Organizacional, a cargo del licenciado Jorge Acosta Víquez Ortiz, gerente jurídico del instituto aquí en Morelos. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, chicos. Quisiera resaltar mucho la parte de la importancia de esta jornada. Esta jornada es muy importante y voy a resaltar 3 puntos, voy a hablar de 3 puntos. Voy a hablar un poquito de la historia de cómo surge el derecho social, cómo surge el derecho social en el que se encuentra el Infonavit. Voy a hablarles un poquito también de la estructura y de la estructura tripartita del Infonavit y algunos términos ahí que les voy a mencionar importantes de Infonavit que deben de conocer. Ok, no quiero aburrirlos, no quiero dormirlos el día de hoy. En esta mañana un poquito fría, un poquito que siente así, que estar mejor en casa, en camita, pues vamos a aprovecharlo y trataré de no ser su pasilla para dormir, ¿de acuerdo? Si quieren dormir en las noches, si tienen mucho sueño, pues mejor grábenme y ya en la noche que tengan insomnio, ya me ponen y ya podrán dormir en la noche, ¿de acuerdo? Ok, bueno, quiero decirles que el derecho social como tal tiene origen aquí en México. En México fue uno de los primeros países, primer país en donde surge una necesidad de darle un derecho social a los ciudadanos. Claro, el antecedente ya lo saben, en la Revolución Francesa con los derechos humanos, y de ahí surge un derecho social aquí en México. ¿De dónde surge este derecho social en México? Surge de un antecedente que fue la huelga en Cananea en el norte y Río Blanco en Veracruz. Vamos a recordar nuestras clases de historia de México, que en 1907 hay un conflicto social en estas dos ciudades, en estas dos fábricas de telas, en donde los trabajadores, los obreros, se rebelan hacia su patrón. ¿Pero por qué se rebelan hacia su patrón? ¿Cuál fue el problema que surge en 1907, que es antecedente a la revolución, que hace que esto despierte, que surge una semilla en el derecho social? Bueno, resulta que las condiciones laborales en las que estaban en estas dos fábricas textiles eran infrahumanas. Eran jornadas muy largas, más de 12 horas trabajando, no tenían alimentación, no tenían ningún tipo de derecho a asistencia médica, si se enfermaban debían seguir trabajando, eran unas condiciones muy, muy deplorables, prácticamente casi como esclavos. Entonces, ya hablando al principio del siglo que los esclavos, la esclavitud la abolió nuestro padre Miguel Hidalgo, pues 100 años después todavía seguía este tipo de esclavitud. Entonces, pues la gente ya no estaba, los obreros ya no estaban conformes con lo que estaba sucediendo y decidieron levantarse y hacer una huelga en esos dos estados de la República, Veracruz y en Coahuila. No de simultánea, pero sí de manera despertando esa semilla que había. Y una de las desventajas, una de las necesidades que tenían ellos es que cuando trabajaban en las fábricas, ya había la máquina, ya venía la revolución industrial, ya México había salido de sus problemas y ya teníamos aquí mismo en nuestro país la revolución industrial, con Porfirio Díaz había incluido el ferrocarril, ya las fábricas, los ingleses, los estadounidenses ya tenían aquí sus fábricas, estaban trabajando, pero las condiciones eran muy distintas. La gente dormía ahí a un lado de la máquina, no sé cómo le llaman, la máquina que transporta o la máquina que hacía, ahí mismo dormía la gente, no descansaba, trabajaba de lunes a domingo, trabajaba 12 horas diarias y donde necesitaba descansar lo hacía ahí a un lado. Cuando quería bañarse, tenía que irse a otros lados, no tenía ningún tipo de cosas. Bueno, en base a eso,
surge una necesidad de que la gente tenga ese derecho de descansar, ese derecho de donde tener un lugar donde dormir cómodamente, donde asearse, donde un hogar, lo cual no tenía. Entonces, surge esta lucha que les platico y se consagra en la Constitución, que es el fin prácticamente de la revolución, con la Constitución de 1917, se consagra ahí un apartado de esta necesidad de un lugar donde puedan descansar, donde puedan habitar, cómoda, higiénica, donde puedan asearse, donde puedan tenerlo. Y en el artículo 123 de la Constitución de 1917 se establece esta parte, donde dice que toda la empresa agrícola, industrial, minera, toda fábrica, todo centro de trabajo, deberá tener la obligación el patrón de otorgar habitaciones cómodas e higiénicas. Ahí está, habitaciones cómodas e higiénicas. Ya no dice un derecho a una vivienda, ya no dice el derecho ¿cuál es? Ya no dice el derecho a una vivienda, dice el derecho a una habitación, porque esa es la circunstancia, era tener una habitación porque estaban lejos de casa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí surge la necesidad de tener un lugar donde descansar y la Constitución en 1917, primera en el mundo, porque en ninguna parte del mundo tenía su contrato social, su Constitución tenía este derecho a los trabajadores. Por eso decimos que en México nace el derecho social, aquí con esta parte. Entonces, se establece este derecho para que las personas tuvieran un lugar donde poder dormir y donde poder hacerse. Aquí el problema fue que durante muchos años esta ley, este artículo de la Constitución 123, fracción 12, se quedó ahí, nada más como un derecho, pero sin poderse ejercer. O sea, está bien, ¿quién iba a darle a los trabajadores una habitación cómoda? Al principio pues sí se construyeron algún tipo de departamentos, algún tipo de módulos donde pueden hacer, pero el desarrollo del país fue muy continuo y ya no se necesitaban habitaciones o lugares o cuartos donde que durmieran los trabajadores. Si ya se necesitaba ya un hogar, ya se necesitaba una casa donde los trabajadores pudieran tener, ya no dormir, sino tener con su familia, ¿no? Ya este derecho se convirtió en un derecho humano y un derecho a estar correcto. Fíjense que voy a hacer una pequeña pausa y ojalá voy a transmitirles esta parte. En la Constitución, en la primera Constitución, la Constitución de Acapatzingán, que fue en 1813, redactada por Morelos, se establece el derecho a la felicidad. Se establece que los mexicanos y los ciudadanos tendrán derecho a la felicidad y a buscar la felicidad. ¿Okay? Muy parecido a la enmienda que tiene los 8 artículos de la Constitución de Estados Unidos, que también establece este derecho a la felicidad. Y es el mismo tema de una película muy famosa de En busca de la felicidad, que la tienen, creo que la hace Will Smith. ¿Sí la han visto? ¿Sí? Bueno, ese es un derecho que se establece en la Constitución de Estados Unidos, en las enmiendas de Estados Unidos, no se llaman Constitución, se llaman enmiendas, y se estableció en nuestra Constitución ese derecho a la felicidad y a buscar la felicidad. El Estado, a mi parecer, el Estado te debe de dar los medios para que tú puedas conseguir esa felicidad, para que tú puedas obtener y ser feliz como ciudadano, que al fin y al cabo debe ser un principio, debe ser una búsqueda, debe ser un anhelo de todo ser humano, ¿no? El buscar su felicidad, y el Estado tiene la obligación de proporcionártelo. ¿Cómo te lo va a proporcionar? A través de seguridad, que no te pase nada, a través de darte medios para que tú te puedas desarrollar, a través de salud, para que cuando tú te puedas enfermar puedas estar bien, y a través, aquí entro en esta parte, a través de que tú tengas un lugar a dónde llegar al final de tu casa, dónde descansar, dónde convivir con tu familia, donde tu familia se puede desarrollar. Este también puede ser una parte en lo que el Estado te debe de dar las condiciones para que tú puedas obtener un lugar, una casa donde tú puedas ser feliz.
¿de acuerdo? Entonces tiene también su motivo o su razón filosófica, su razón moral, esta parte. Quiero resaltar esta parte para que ustedes entiendan el origen y entiendan realmente lo importante que debe de ser esto. Si no estuviera, no existiera el Infonavit o otros organismos similares como es el Fobiste, pues el acceso a una vivienda, el acceso a un lugar donde estar con tu familia, el acceso a la felicidad, en esa parte, pues no se pudiera conseguir, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cómo se hace esto? Esta parte de Infonavit, algo que estaba dormido, se durmió durante muchos años, de 1917 hasta 1970, se durmió esta disposición, este artículo, esta fracción de 12, se durmió ahí y nadie había tenido la idea de cómo realizar esta necesidad de las viviendas hacia los trabajadores. O sea, estaba ahí lo que nosotros le llamamos los abogados como letra muerta. Sí se establece, sí está ahí, pero no hay la forma de ejercerlo. Entonces, en 1972, opciones a petición del presidente estaba Luis Echeverría y a petición de un político joven, aventurado, Silva Herzog, que acaba de morir hace como 2 o 3 años, que acaba de fallecer, establecen esa idea de cómo poder plasmar esa necesidad, esa búsqueda de la felicidad en algo palpable y algo accesible. Y se crea el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en lo que dijeron, vamos a hacerlo de manera tripartita, todo el derecho laboral a partir de la revolución, a partir de la Constitución de 1917, todo el derecho laboral se hizo de manera tripartita, que hoy en día está un poquito ya a desaparecer, porque ya cumplen las juntas, ya no va a ser tripartita, sino va a ser a través de un solo juez, pero eso es otro tema que después lo platicaremos. O cuando tengan sus clases de derecho laboral, ahí le preguntan a su maestro de tripartidismo en el derecho laboral. Pero nosotros también tenemos esta parte del tripartidismo, en donde se estableció que para poder concretar este sueño de tener un lugar que nos pueda dar esta vivienda, se establecía de manera tripartita, que eran aportaciones o participación del empresario, del patrón, ¿de acuerdo? La participación del trabajador y la participación del gobierno. Ese es el tripartidismo, para que los tres involucrados estuvieran tanto en las decisiones, tanto en la forma de que se tendría que hacer, de despertar este sentimiento, esa necesidad, se iría a través de 3 personas o tres actores. Repito, empresa, patrón, trabajador y gobierno, ese tripartidismo. Y los 3 hicieron un fondo aportando dinero, aportando los recursos para hacer una vaquita, una ronchita, un fondo en donde estos se pudiera obtener el recurso para poder construir y para poder darle acceso a las familias de su vivienda. Entonces, que hoy en día sigue todavía esta aportación, este tripartidismo. Hoy en día ustedes, sus papás o sus familias o quien cotiza el Infonavit, le descuentan el 5% de su salario para hacer una subcuenta que van a ver, tener una cuenta de ahorro. También hay participación del gobierno federal donde hace también su aportación y el patrón también hace una aportación en dinero y se hace su fondo y con ese fondo les dan el acceso al crédito para que ustedes compren la vivienda que ustedes desean, ¿de acuerdo? Así es como se funciona el Infonavit, así es como se forma el Infonavit a través del tripartidismo. Y ese tripartidismo está en todos nuestros órganos colegiados, toda la asamblea, que es nuestro órgano supremo, el consejo, que es nuestro segundo órgano de importancia, los comités, todas las organizaciones de Infonavit está de manera tripartita, tiene representantes de trabajadores, representantes de patrones y representantes de gobierno. Es el tripartidismo. Todas las decisiones se toman pensando en que participen los 3 involucrados, ¿de acuerdo?
Bueno, en 72, le decía, se crea el Infonavit, se crea la ley de Infonavit y establece lo que les decía yo, las aportaciones del 5%, el sistema de financiamiento para los trabajadores, y el 24 de abril de 1972 se crea esta ley y empieza a funcionar. En un inicio Infonavit hacía de todo, construía, financiaba, hacía todo. Las primeras unidades habitacionales aquí en Cuernavaca están en Piletas, ahí en Altavista. ¿Cuántas fue de las primeras que organizaron? No, sí fue más, te pasó que fue más adelante. Pero creo que la primera unidad habitacional que se formó fue en Altavista, ahí en el norte. Esa se creó en 1975 más o menos y fue creada con Infonavit para los recursos, ¿no? Entonces, inmediatamente después de que se creó el Infonavit, inmediatamente después se empezaron a construir las unidades y empezaron a darles el acceso a la habitación y a la vivienda a los trabajadores de México, ¿de acuerdo? Bueno, como ese es más o menos el origen de la habitación y de lo que hace el Infonavit te da el crédito para que ustedes puedan comprar la vivienda que ustedes deseen y estar ahí, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay otro punto importante, y lo decía nuestro gerente de recaudación, Fernando, que el Infonavit te acompaña, bueno, el Infonavit y el Seguro Social te acompañan durante toda la vida laboral, el Seguro Social durante toda tu vida, y en el caso de Infonavit, durante toda tu vida laboral te acompaña, porque desde que inicias a trabajar hasta que terminas, tienes tu cuenta de vivienda y te acompaña durante este camino de tu vida laboral. Aquí, chicos, quiero resaltar un punto muy importante que ustedes deben de conocer y deben de saber. Al ratito, Oscar les va a platicar sobre su cuenta de vivienda. Quiero, y también creo que en el Seguro Social les va a platicar también de su cuenta de vivienda, y quiero que pongan muchísima atención en esa parte, porque esta parte de la educación financiera la deben de tener muy consciente. ¿De qué se trata? Se trata de que en 1997 hubo una reforma en las pensiones en México. Antes, en el pasado, en el caso de sus papás, a lo mejor los abuelos, se pensionaban a través del Seguro Social y el gobierno, a través de una cuota y a través de unos recursos que ustedes tenían, los pensionaban y les pagaban una pensión de manera mensual. A partir de 1997, ustedes entran en todos los casos, a partir de 1997, todos los trabajadores en México se van a pensionar a través de la ley de 1997. Y esta ley establece que lo que ustedes tengan ahorrado con la aportación de gobierno federal, de gobierno de su patrón, y a través de lo que ustedes vayan ahorrando, con ese dinero al final de su vida se van a jubilar. Aquí es la fábula de Esopo de la hormiga y la cigarra. Si ustedes, ¿sí se acuerdan de esa fábula? De la hormiga que trabajaba y la cigarra se la pasaba todo el día cantando y bailando, y la hormiguita la que estaba trabaje, y cuando llegaba el invierno, la hormiguita estaba a todo dar, descansando en su casa y tenía comida, y la cigarra estaba muriendo de frío porque no trabajó durante todo el año, no trabajó, y se la pasó divirtiéndose, se la pasó muy bien, y se la pasó muy mal porque se murió de frío en el invierno. Esa historia, Esopo, de la hormiga y la cigarra, es lo que tenemos que nosotros tenerlo muy en cuenta. Si, señores, jóvenes, si no empiezan a ahorrar desde el primer día de su vida laboral, tienen que ahorrar para al final de su vida laboral se puedan jubilar dignamente. Si ustedes se la pasan como la hormiguita, ahorrando, cuidando su dinero, haciéndolo, van a tener un retiro, una vejez, una pensión pues bastante decorosa, bastante bien, se la van a pasar bien, se la van a pasar ya viajando, disfrutando del tiempo que trabajaron. Pero si ustedes se pasan el tiempo como la cigarra, divirtiéndose, gastándose el dinero y no ahorrando, van a pasar un invierno, van a pasar un retiro mal, ¿de acuerdo? Y no hay mucha, ese es el punto. Este sistema no es único en México.
no es un sistema que esté establecido nada más en México, es un sistema que está en toda Europa y en muchísimos países de América del Sur, y de América Latina, en Estados Unidos también, tienen este sistema donde el mismo trabajador es el que va a ahorrar. Entonces, por favor, pongan mucha atención cuando les toque hablar a Oscar sobre este tema, cuando toque al Seguro Social de hablar de este tema, de su cuenta de vivienda, del tema del ahorro, de ese tema, por favor, tomen mucho en cuenta y recuerden, quiero que estas palabras se les queden muy grabadas en todo momento y se les quede muy impresas, que cuando ustedes entren a trabajar a su vida laboral, de una vez vean con su Afore el monto que tienen que ahorrar de manera mensual, de manera bimestral, tal vez, para que ustedes puedan tener un retiro decoroso. Obviamente, entre más pronto, más jóvenes empiecen este ahorro, pues va a ser menor la cantidad que tienen que ahorrar. A una persona que ya está más próxima, que tenga que ahorrar, pues el monto va a ser mayor. Entonces, por favor, contemplen esa parte, ¿no? Bueno, yo no quiero dormirlos más. Era para mí muy importante que supieran el origen de este derecho social, que estuvieran el origen de la felicidad que les puede dar un hogar y la felicidad de esa búsqueda que el Infonavit también les da, de acceso a la vivienda. Quería que conocieran el tripartidismo del Infonavit y quise resaltar la importancia del ahorro para la pensión. Si ustedes no utilizan un crédito, tienen todavía saldo de este ahorro que les platicaba yo de manera bimestral, el Infonavit cuando se pensionen, ese dinero se va a utilizar para su pensión, ¿de acuerdo? Quiero agradecerles, espero haberles transmitido este mensaje a todos ustedes, que se les quede grabado, que sea útil para su vida cotidiana, para su vida diaria, y que lo tomen mucho en cuenta durante todo ese tiempo. Les agradezco mucho y continuamos con la siguiente plática. Gracias. Gracias.